Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. Yo sé que ha sido una larga espera desde la última clase que subí a este curso, fue probablemente como para junio del año pasado. La verdad que, como siempre, es la misma excusa, he estado bastante ocupado, bastantes proyectos, pero bueno, la idea es continuar de cierta manera. En algún momento vamos a terminar el curso, espero este año ser un poco más constante. Yo sé que todos los años prometo lo mismo, pero ojalá que este año sí pueda ser un poco más constante. Entonces ya en la clase hoy vamos a ver conexiones pernadas. La última clase lo que estábamos viendo era diseño de miembros en tensión. Probablemente vimos en la antepenúltima o la penúltima clase, quiero decir, diseño de miembros en tensión. Y luego vimos un tema bastante interesante que tenía mucho que ver con teoría de elasticidad y también teoría de plasticidad, que era la ruptura en bloque por corte, donde vimos el criterio de falla von Mises y cómo ese interviene para calcular la capacidad en ruptura en bloque por corte. Era bastante interesante. Bueno, pero en la clase de hoy ya vamos a movernos a las conexiones pernadas como tal, o sea, examinar los pernos y en sí la conexión a nivel de conexión, no de miembro completo, que es lo que hemos estado viendo. Sí hemos estado viendo conexiones anteriormente cuando miramos fractura del área neta, por ejemplo, eso era examinar la conexión, pero ahora vamos a examinar a más detalle la conexión. Ya van a entender lo que quiero decir. Bueno, en cuanto a los pernos, vamos a ver los tipos de pernos estructurales, conexiones de tipo aplastamiento, requerimientos de distribución. Y bueno, en cuanto a los pernos estructurales, tenemos básicamente, bueno, hay varios tipos de pernos, pero para efectos de estructuras civiles, digamos, a nivel de edificios, por ejemplo, y puentes, los más comunes, ¿no? Son los A307, A325 y A490. Y son los que vamos a estar manejando como pernos estructurales. Hay muchos más. Estos son estándares ASTM, evidentemente estándares ISO, por ejemplo, para los pernos de tipo M, como los M12, etcétera, pero o sea, esos son estándares europeos. En este caso vamos a ir con los estándares americanos, que son los que utilizamos a este lado del charco, como decimos acá en Latinoamérica. Utilizamos estándares americanos, norma ASTM, y estos son los más comunes, como les digo, A307, A325 y A490. Bueno, el A307 es acero con bajo contenido de carbono, el A325 es acero con alta resistencia, con contenido medio de carbono, y el A490 es acero de alta resistencia tratado en caliente. Ok, en cuanto al A307, no es usado comúnmente, o sea, realmente son pernos de muy baja resistencia y usualmente se usan nada más para conexiones no estructurales o para conexiones temporales, la verdad. O sea, sí se utilizan en las estructuras civiles, pero más como para conexiones temporales, digamos, para nada que vaya a quedar ahí a largo plazo. Usualmente ese es el estándar para A307. Los que sí utilizamos muchísimo son estos A325, son los más comúnmente usados en edificaciones. Y bueno, los A490 también se utilizan a veces, son más caros, por eso evidentemente se usan menos, pero al final pues tienen mayor resistencia, entonces pueden tener conexiones más pequeñas, utilizar menos pernos. Y van a haber probablemente situaciones en las que necesiten probar con A490 porque van a ver que la cantidad de pernos que requiere un A320, utilizando A325 es bastante. Entonces van a preferir utilizar pernos un poco más caros, pero van a ver que la eficiencia de la conexión depende también de la cantidad de pernos. Poner muchísimos pernos no vuelve a la conexión eficiente. Hay una cuestión de eficiencia ahí también. Entonces a veces vale la pena colocar A490, aunque sean más costosos, para rebajar el número de pernos y tener una conexión más eficiente. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora la designación ASTM está indicada en la cabeza del perno. Por ejemplo, aquí pueden ver que dice A325 y este, por ejemplo, A490 y esto LE creo que es el fabricante. No recuerdo cuál sería este fabricante, para ser honesto, pero esto es el fabricante. Ok, algunas cosas adicionales sobre los pernos, ¿no? El A307 tiene baja capacidad a la carga de tensión, ya hemos hablado de eso, no se hacen pernos de poca capacidad. Esto es básicamente la tensión en el perno y esta es la elongación, que es la medida común que se hace usualmente en los pernos. Primero se hace una prueba de tensión, también se hace una prueba de cortante, pero usualmente siempre tienen una prueba de tensión. Entonces, como pueden ver, el A307 tiene poca resistencia, porque este era A307, a la tensión, más o menos un poco por arriba de 20 kips, por ejemplo. Tienen alta ductilidad, eso sí pueden ver porque fallan bastante después que, por ejemplo, los A490. Como les digo, no es recomendable en conexiones, por ejemplo, de tipo friccionales, que usamos bastante en, por ejemplo, conexiones sísmicas o puentes donde necesitamos utilizar el coeficiente de fricción que se genera al ustedes socar los pernos, por ejemplo. Entonces, hacen que las placas vayan apretándose entre ellas y generan conexiones de tipo friccionales, que las vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto al A325, es contenido medio de carbono. Como pueden ver, tiene un poco más de resistencia, un poco menos de ductilidad.
Y también hay tipo 2. Este es el tipo 1. Hay tipo 2 con contenido bajo de carbono. Y bueno, tenemos tipo 3 que sería resistencia a la corrosión atmosférica. Hay básicamente 3 tipos para el A325. Y para el A490 tenemos acero aliado, básicamente acero de mucha resistencia, o sea, ese es de tipo 1. Y el tipo 2 tenemos contenido bajo de carbono, si se puede, ¿verdad? Y el tipo 3 tenemos resistencia a la corrosión atmosférica también. Bueno, en este caso, tanto para el tipo 2, tanto para el A325 como para el A490, tiene un proceso que se llama quenching plus tempering, que básicamente se hace, ¿no? Porque muchas veces, o sea, tomar un acero que es resistente y maquinarlo para dar la forma de un perno, pues no es muy fácil de hacer. O sea, entre más resistente es el acero, más cuesta maquinarlo. Alguien que haya trabajado, por ejemplo, en tornos puede explicarle eso. Entonces, lo que se debería de hacer, ¿no? Es tomar, por ejemplo, un perno, ¿no? De tal vez un acero que tenga un poco menos de resistencia, tenga un contenido, por ejemplo, bajo o medio de carbono. Entonces no tiene tanta resistencia inicialmente y lo que se hace es que se calienta para cambiar las propiedades, ¿no? Y eso lo vimos en las primeras clases, o sea, cambiamos las propiedades del acero al calentarlo. Entonces al calentarlo podemos lograr mayor resistencia, pero ¿qué pasa? Bueno, se van a acumular esfuerzos residuales, entonces después de hacer el proceso de quenching se necesita el proceso de tempering, que es para aliviar esos esfuerzos residuales, porque en la esquina, ¿no? De un perno, por ejemplo, si consideran un perno o algo así, entonces durante el proceso de quenching, que es el calentamiento, pues se van a generar esfuerzos en la esquina, esfuerzos residuales. Entonces nosotros no queremos esos esfuerzos residuales y lo que necesitamos hacer es aliviarlos. Y para aliviarlo vamos a hacer el tempering luego. Entonces eso es para ganar mayor resistencia básicamente, que utilizamos ese proceso. Ahora en cuanto a la disponibilidad de los pernos, bueno, los A325 y A490 están disponibles en diámetros que oscilan entre media hasta 1,5 de pulgadas. Los diámetros más comunes, los que más se usan son 3 cuartos, 7 octavos o 1 pulgada. Ahora, los pernos de alta resistencia, que son estos mismos A325 y A490, están disponibles normalmente en longitudes incrementales hasta 8 pulgadas. Bueno, como les explicaba, los más comunes son los A325 y los A490, pero no significa que sean los únicos. Hay más pernos estructurales. Entonces, básicamente, ¿no? La norma los agrupa en dos grupos principales, el grupo A y el grupo B. En el grupo A tenemos los A325, A325M, F1852, A354 grado BC y A449. Y en el grupo B tenemos los A490, A490M, F2280, A354 grado BD, por ejemplo. Pero como les digo, los más comúnmente usados son el A325 y el A490. Los otros existen, tienen sus utilidades, pero no son tan comunes como los A325 y los A490. Entonces, para todos los efectos, cuando llamamos a grupo A, vamos a referirnos a A325. Cuando llamamos grupo B, vamos a referirnos a A490. Luego vamos a ver otros pernos para otras utilidades, pero por ahora quedémonos con estos, ¿no? Por ejemplo, cuando estemos viendo a placas base, vamos a ver otras utilidades de los pernos. Por ejemplo, cuando estemos viendo a fricción, por ejemplo, a condiciones friccionales. Vamos a ver siempre dentro del grupo A o grupo B, pero vamos a estar viendo a otro tipo de perno. Bueno, en cuanto a la forma que tiene un perno, solo para saber básicamente la anatomía de un perno. Entonces, este es el perno, ¿no? Como tal vez muchos de ustedes lo han visto. Esto se conoce como cabeza del perno. Esto es el mango del perno, ¿no? El hilo es donde comienza a tener esta forma, ¿no? Que básicamente para que entre dentro de la conexión, ¿no? Porque la conexión tiene esta espera también. O sea, pasa dentro de la conexión y se enrosca con la tuerca. Entonces tiene la forma de la tuerca y la forma del hilo. Pues básicamente uno es macho y otro es hembra. Para que puedan enroscarse. Creo que todos han visto eso. Tiene la cara de la arandela, o sea, que esto y esto en sí es la arandela, no todo esto que está acá es la arandela, esto es la tuerca, todo esto es el agarre del perno, o sea, de la distancia que hay entre la cabeza y la cara de la arandela es lo que se conoce como longitud de agarre, y como les digo, esto es el hilo y la longitud del perno desde la cabeza hasta el final. Ahora, debido a la naturaleza de los pernos estructurales, se generan tres fuerzas en un ensamble de perno. Vamos a tener cortante en el perno, vamos a tener aplastamiento entre el perno y la placa y fricción entre la superficie de contacto de los elementos conectados. Veamos uno por uno. Si por ejemplo vemos el perno, sabemos que si tenemos una placa como esta en la que tenemos una fuerza generada en este sentido y una fuerza generada en el otro sentido y son conectadas con un perno, entonces vamos a tener cortante en ese perno porque esta parte quiere deslizarse hacia un lado y está hacia otro lado y va a generar una fuerza de corte en el perno, que es lo que pueden ver acá. Dice que también tenemos aplastamiento entre el perno y la placa.
Entonces el perno va a contactar con la placa y va a aplastar. O sea, va a haber un aplastamiento entre el perno y la placa. Se van a empujar el uno al otro. Y es lo que se puede ver acá con esta fuerza de aplastamiento que tienen acá. O sea, esta parte de acá del perno va a aplastar contra la placa. Esta es la placa que está acá, ¿no? Entonces, es decir, o sea, aquí va a estar aplastando en esta dirección. Y esto al perno en la otra dirección. O sea, fuerzas iguales y opuestas porque siempre va a haber equilibrio estático. Y también tenemos fricción entre la superficie de contacto de los elementos conectados, que es lo que le explicaba anteriormente, básicamente las conexiones friccionales, que es que van a ajustar tanto esta tuerca, o sea, que van a generar un contacto bastante socado, digamos, entre las dos placas, que aumente la fricción en el material, básicamente, en el acero. O sea, va a ser más difícil mover una placa porque está tan socado que el coeficiente de fricción se ha aumentado y cuesta mover un lado relativo al otro lado. Esas son conexiones friccionales. Y eso es lo que pueden ver acá con esta precompresión que se genera, básicamente debido al hecho de socar mucho la tuerca, que es una condición muy común, por ejemplo, en puentes, como les digo, o conexiones sísmicas, por ejemplo. Entonces, estas fuerzas que se generan en un perno nos van a llevar a dos tipos de mecanismos de fallas principales, que son la fractura del área neta, que ya lo hemos visto, y la cedencia del miembro. Pero ahora también tenemos que ver a los estados de falla más localizados a nivel del perno, no solo a esto. Tenemos estos adicionales que, como les explico anteriormente, podríamos tener la falla en corte de un perno. O sea, básicamente una placa se desliza relativa a la otra, la fuerza es tanto que corta el perno a la mitad. Y eso es una falla por corte. También tenemos una falla por aplastamiento de la placa, es decir, cuando la fuerza de empuje que hay entre el perno y el agujero se va incrementando en un punto, puede llegar a plastificar los alrededores de acá. Eso se llama flujo de plastificación. Y lo que está haciendo es básicamente generar una especie de cedencia, afluencia a los alrededores del perno. Además de eso tenemos ovalización del agujero del perno. O sea, esto puede llegar a un punto en el que el material sea dúctil. Evidentemente, como el material es dúctil, va a empezar a fluir, ¿no? Va a empezar a fluir o a ceder. Y vamos a básicamente hacer más largo, a tender a alargar ese agujero. Eso se conoce como ovalización del agujero del perno. Puede suceder también de que esta ovalización sea tanto que tengamos un desprendimiento por falla de corte en la placa. Básicamente estamos desprendiendo todo este pedazo. O sea, ya es tanta la carga que va a arrancar el pedazo por completo. Ahora, si el perno está muy cerca del filo, como en este caso, por ejemplo, podemos tener una fluencia acá en el filo, una cedencia del filo, que es esta falla del filo. También podríamos tener falla por flexión del perno, o sea, cuando tenemos una conexión a doble corte, que luego vamos a explicar a eso a mayor detalle, pero es decir, o sea, esta puede cortarse tanto aquí como acá, porque hay tres placas puestas juntas, entonces por eso se conoce como conexión a doble corte. Entonces, en ese caso, puede suceder de que estemos jalando en esta dirección y estos dos están jalando en la otra dirección, entonces puede suceder de que tengamos flexión del perno, que no es muy común, no se va a ver tan así, pero o sea, es algo que podría suceder. Y también podríamos tener falla en tensión del perno, que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es decir, tenemos que considerar el perno como un miembro en tensión y tal como un miembro en tensión, el perno puede partirse, ¿no? Puede llegar a fracturarse y simplemente partirse en tensión. Entonces, basado en el comportamiento y desempeño deseado de los pernos, podemos separar los pernos en dos categorías. Una son las conexiones de tipo aplastamiento y la otra son las conexiones de deslizamiento crítico. Y hemos explicado un poco esto. Las de deslizamiento crítico son básicamente las conexiones friccionales. Y las de tipo aplastamiento son las más comunes, son las que vamos a estar estudiando por ahora y luego vamos a entrar a las friccionales. En las de aplastamiento, la carga se transfiere entre los miembros a través del apoyo en los pernos. Básicamente, en las de aplastamiento tenemos visto, digamos, en plantas, vamos a tener un perno con un agujero que es ligeramente mayor al perno. Evidentemente aquí lo tengo que hacer más grande para que se pueda ver que hay un agujero. Entonces, cuando la carga es aplicada a una placa, por ejemplo, entonces el perno tiende a moverse hacia acá. La placa tiende a moverse hacia el otro lado. Entonces esta parte de acá contacta, ¿no? Contacta aquí. Y al contactar, pues ese es el aplastamiento, que es lo que básicamente genera la resistencia o oposición a la carga. Ahora, la de deslizamiento crítico es la carga que se transfiere entre los miembros a través de fricción en la conexión, que es lo que expliqué anteriormente. O sea, lo socan tanto que la conexión básicamente se va a volver bastante
difícil de mover, o sea, en pura fricción va a generarse un contacto muy grande y el coeficiente de fricción va a incrementar mucho, entonces mover una placa relativa a otra va a ser bastante difícil de mover. No va a ser el perno ejerciendo una fuerza de aplastamiento evitando que se mueva, sino que va a ser la precompresión que se genera al socar mucho la tuerca y hacer que el perno básicamente genere esa fuerza. Es muy similar al concreto preforzado, por ejemplo, pero lo vamos a ver a mayor detalle más adelante. Como nos vamos a centrar en las conexiones de tipo aplastamiento, entonces básicamente vamos a ver a las maneras en las que estas conexiones fallan, que es la falla en el perno o la falla en la placa. En la falla en el perno podríamos tener fractura del perno, ¿no? Que básicamente es decir que el perno se parte, como les digo, debido al cortante que se genera, o tenemos falla en flexión. Una nota importante es que como las deformaciones están bastante restringidas, entonces la falla en tensión o flexión, perdón, quise decir falla en flexión, se puede despreciar, o sea, es muy poco probable que suceda. ¿Por qué está restringida? Bueno, porque básicamente, o sea, no es como que muy sencillo de mover. Lo que quiero decir es que si ustedes, por ejemplo, tuvieran un perno que pasa acá, y acá pasa una placa, acá pasa otra placa, por ejemplo. Entonces, si esta placa, voy a cortar acá, esta placa se mueve para acá y esta placa se mueve para acá, o sea, la cantidad de movimiento que se va a generar va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque hay otro perno acá. O sea, por ejemplo, no lo estoy dibujando bien el perno, se lo estoy dibujando como que fuera una viga o algo así, pero realmente es un perno. O sea, le voy a hacer la cabeza acá para que lo vean un poquito mejor. Entonces, digamos, el movimiento que hay entre, por ejemplo, este punto y este punto es mínimo porque la conexión tiene varios pernos colocados. Entonces, no va a haber como, no hay deformaciones largas en una conexión, es bastante restringido el movimiento que hay. Por lo cual, la falla en flexión no es algo que vaya a suceder o algo que, o sea muy común que suceda. Por ende, se puede despreciar. Bueno, además de evitar estos mecanismos de falla, tenemos que cumplir unos requerimientos de espaciamiento para las conexiones que vamos a ver más adelante. Ahora, la capacidad de corte de un perno se calcula de la siguiente manera. Según el AS360, ya sea 16 o 22, tienen la ecuación J31 que dice que phi Rn, donde phi es 0.75, es igual a FNV por AB, donde FNV es el esfuerzo nominal a corte y AB es el área sin hilo del perno en pulgadas cuadradas. Bueno, y este FNV que está acá lo podemos encontrar, vamos a saltar un poquito, en la tabla J32 siempre del AS360, ya sea 16 o 22, donde aparecen las capacidades tanto a tensión como a cortante. Entonces, por ejemplo, podrían ver que para el A307 serían 27 KSI, para el A325 dice, donde, por ejemplo, dice los hilos o el hilo no está excluido de los planos de corte son 54, pero si está excluido son 68. Entonces quiere decir, ok, si tenemos los hilos, eso le resta área. Al restarle área, pues tenemos menor capacidad. Igual pasa con el grupo B, que es lo que pueden ver acá, tanto para hilos no excluidos como para hilos excluidos. Bueno, entonces para conseguir la capacidad, por ejemplo, basada en la tabla que les mostré, deberían de considerar si está incluido o no el hilo en el plano de corte. Y vamos a ver cómo podemos determinar eso. Adicionalmente a eso, si queremos utilizar una ayuda de diseño del manual de ASC, otra nota importante sería cuántos planos de corte tenemos. Vamos a empezar por si se incluye el hilo o no y las implicaciones que esto tiene. El plano de corte es básicamente esto que pueden ver acá. Entonces, en este caso pueden ver, por ejemplo, de que el hilo pasa por el plano de corte. Entonces, el hilo está incluido en el plano de corte. En este caso, que el plano de corte está acá, es básicamente la cara que hay de conexión entre dos placas. Eso es el plano de corte. Entonces, acá el hilo está excluido. Vamos a saber si está o no está incluido. Muy difícil de saberlo, la verdad. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que siempre vamos a asumir que el hilo está incluido dentro del plano de corte porque eso nos genera menor capacidad. Por ejemplo, podemos ver en esta prueba, ¿no?, experimental que está acá, el efecto que tiene incluir o no incluir el hilo en el plano de corte, ya que la resistencia a corte y la ductilidad al final va a depender de la cantidad de hilo que está dentro del plano. Entre menor cantidad de hilo entra en juego, tenemos mayor resistencia y mayor ductilidad. Por ejemplo, en el caso 4, que es este que está acá, pueden ver de que la carga que puede tomar son básicamente un poco más de 100 kips y tener alta ductilidad, mientras que, por ejemplo, en el caso 1, donde tenemos todo el hilo, o sea, el perno básicamente hilado todo, pueden ver que tiene menor capacidad y menor ductilidad. Las deformaciones que puede tomar son menores. Entonces, para todos los efectos prácticos, siempre considerar que los hilos son parte del plano de corte es conservador y es lo que vamos a estar haciendo. Bueno, sobre esta tabla que está acá ya hemos hablado, vamos a hablar una nota adicional, pero bueno, para indicar si los hilos están incluidos o no en el plano de corte, o sea, el manual utiliza la siguiente nomenclatura, o sea, por ejemplo, dice grupo AN, significa
grupo A, hilo incluido, o por ejemplo grupo A X significa que son grupo A, o sea A325 por ejemplo con hilo excluido. X excluido, N incluido. Bueno, una nota adicional de esta tabla es por ejemplo esta nota B, que está acá, casi nadie le presta atención, pero es muy importante. Aquí dice que para conexiones que tienen patrones muy largos, o sea, tienen varios pernos, tienen muchos pernos. Por ejemplo, dice que son 38 pulgadas en cortante único o en cortante doble. ¿Qué quiere decir cortante único o cortante doble? Vamos a ver. En cortante único son 38 pulgadas y en cortante doble son 19 pulgadas. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, cortante único significa que hay un solo plano de corte. O sea, básicamente son dos placas conectadas una con otra. Hay una sola posibilidad de cortar el perno y es en esta dirección y es un solo corte, que es el que pueden ver acá. Mientras que en el cortante doble es cuando tienen, por ejemplo, tres placas conectadas. Entonces aquí hay dos posibilidades, o sea, o dos cortes que se vayan a generar, que es entre cara y cara de placas, entre esta y entre la otra cara de placa, que es de entrada de abajo y la de en medio, por ejemplo. Entonces eso es cortante doble. Entonces básicamente lo que está diciendo es que una conexión mayor a 38 pulgadas en cortante único o 19 pulgadas en cortante doble para estas conexiones que tienen pernos dentro de esa longitud, que son conexiones que se consideran largas, tenemos que reducir el valor de FNB a 83.3%. ¿Por qué eso? Bueno, porque ¿qué pasa? En las conexiones largas lo que sucede es que no todos los pernos van a ser efectivos para resistir el cortante. Como pueden ver acá, y esta es una prueba, este es un estudio, ¿no?, de laboratorio, pueden ver que estos pernos que están en los extremos sufren bastante deformación. O sea, la mayoría del cortante, pueden ver que esto es deformación por corte. Aquí pueden ver cómo este también sufre mucho cortante. Mientras que, por ejemplo, el perno que está en medio básicamente no tiene deformación por cortante. Lo que quiere decir es que la mayoría de la carga se está yendo acá. Esto se conoce como efecto de desabotonado. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros examinamos a esta prueba, podemos ver mientras la carga se va incrementando, estos puntos son los incrementos de carga que se van generando, llega un punto, por ejemplo acá, donde el primer perno falla. El primer perno es este, dice, o sea, la primera falla. Una vez que eso sucede, hay una caída en la carga porque el siguiente perno va a tomar la carga. Entonces esto cae, vuelve a subir. Entonces básicamente falla este otro perno. Luego vuelve a caer la carga porque se va a transferir hacia el siguiente perno. Y luego vuelve a subir y falla. Acá pueden ver el tercer perno. En este caso no quiero decir el tercer perno, sino la tercera secuencia de fallas. Porque se fallan esto y esto juntos. Y la falla se va a ir generando desde afuera hacia adentro. Básicamente como ir desabotonando desde afuera hacia adentro. Va, se van soltando los pernos. Básicamente. Entonces, de esta prueba podemos ver el siguiente resultado. Y es que, por ejemplo, esto que está en el eje, este eje de acá, que está acá horizontal, lo que tenemos es la longitud de la conexión. Y aquí es básicamente el factor, ¿no? O sea, este 1 significa que tenemos toda la eficiencia, es decir, el perno resiste con toda su capacidad. Y esto es cuánto se va reduciendo mediante la conexión, se va volviendo más larga. Cuando la conexión se vuelve de 19 pulgadas, podemos ver de que lo que tenemos son 83 más o menos. O sea, de ahí viene el 83%. O sea, tenemos 0.83, 83% de capacidad con respecto a la capacidad completa. Entonces, cuando tenemos 0, por ejemplo, esto tenemos toda la capacidad. Pero cuando llegamos a 19 pulgadas, tenemos el 83%. ¿Por qué 19 en este caso? Bueno, porque tenemos doble corte. Pueden ver que son tres placas. Es la placa que está aquí, la placa que está en medio y la placa que está abajo. Por eso es la diferencia que aparece aquí, que son 38 en cortante único y 19 en cortante doble. Porque esta prueba fue realizada para cortante doble, porque tenemos tres placas conectadas. Pero para cortante único, pues evidentemente es el doble, que serían 38. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco más rápido porque no quiero hacer inmensamente largo el video. Así que bueno, en cuanto a la capacidad de los pernos, todo lo que dijimos anteriormente es válido, podemos utilizarlo, podemos ir a esta tabla J32 para calcular la capacidad. Tenemos el área del perno, pues multiplicamos el esfuerzo no multiplicado por el área, nos va a dar cuánto es la capacidad como fuerza del perno. Pero podemos directamente irnos a la tabla 7.1 del manual de ASC, donde nos aparecen las capacidades en cortante de distintos pernos, dependiendo si están, por ejemplo, con el hilo incluido, con el hilo excluido, si son del grupo A o del grupo B, si son A307, si están en cortante único o cortante doble, y la capacidad que vamos a utilizar es LRFD, no es ASD. Por ejemplo, si tenemos pernos de 5 octavos, por decirle algo, con el hilo excluido y están en doble corte, pues la capacidad va a ser 31.3 kips.
directamente. Esto ya viene multiplicado por phi, así que no tienen que tocar nada más. O sea, esto es la capacidad de una sola vez, se las da el manual. Es muy útil, es una ayuda muy, muy útil que pueden utilizar. Y nosotros la vamos a estar utilizando bastante en estas clases. Bueno, eso es el perno fallando, pero ¿qué hay de la placa? Bueno, la placa puede fallar de dos maneras. Puede fallar por básicamente arrancamiento, que pueden ver acá, arrancamiento debido al perno, o pueden fallar por ovalización, que es similar a la cedencia. Entonces son esos dos estados de falla los que vamos a estar estudiando. Entonces, según la ecuación J3A de la SC360, tienen esta capacidad para la placa, que es 1.2 veces LC por T por FU menor o igual que 2.4 veces DB por T por FU, donde phi es 0.75, siempre vamos a utilizar phi, y en este caso de conexiones siempre es 0.75. ¿Qué es LC? Bueno, LC es la distancia libre entre el material de la placa. ¿Qué es T? Bueno, es el espesor de la placa. Vamos a ver todo esto más detalle. ¿Qué es DB? El diámetro nominal del perno. Y FU, el esfuerzo de tensión de la placa. Porque en este caso estamos examinando a la placa, no al perno. Es una falla local alrededor de la placa. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer es reordenar un poco esta expresión, ¿no? Para poner en función del mínimo entre estos dos. Porque básicamente lo que está diciendo esto que es el mínimo. O sea, el mínimo entre este y este. Donde la primera expresión se refiere al arrancamiento debido al perno, o sea, el arrancamiento que este primer modo de falla que vimos acá. Y la segunda parte de la expresión básicamente se refiere a la ovalización el agujero del perno como tal. Entonces le había dicho que íbamos a ver qué es este LC a mayor detalle. Un poquito, no tan complicado, digamos, pero es mejor verlo de manera gráfica. LC es la distancia libre entre la orilla del agujero y dos posibilidades que tenemos, el agujero y la orilla de la placa, o el agujero y la orilla del agujero adyacente. Entonces básicamente es como decir, bueno, podría ser esta distancia, o sea, hasta el filo, o entre agujeros adyacentes, que lo vamos a explicar ya mismo. Entonces, para que se vuelva un poquito más entendible, vamos a introducir un poco más de nomenclatura. S es el espaciamiento longitudinal entre pernos de centro a centro, o sea, la distancia que hay entre pernos es S, y LE es la distancia desde el centro de un perno hasta la orilla del agujero, hasta la orilla de la placa, quiero decir. Entonces, en base a eso, podemos definir LC con dos valores, ya sea LCI o LCE. LCI es S menos el diámetro del agujero, porque LCI es la distancia que hay entre agujero y agujero, pero de orilla a orilla. Entonces tomamos S y le restamos la mitad de un perno y la mitad del otro perno. Quiero decir la mitad del agujero y la mitad del agujero. O sea, y mitad y mitad pues suman 1. Por eso le resto un diámetro del agujero completo. Y LCE pues le resto la mitad del agujero, porque sería la distancia que hay desde el centro del agujero hasta el filo, y le resto la mitad del agujero, pues me queda esto que está acá, que es LCE. Entonces con esos dos podemos definir LC, o sea, LC puede ser LCI o LCE, dependiendo de cuál sea nuestro caso. Entonces utilizando LC podemos hacer algunas observaciones acerca del aplastamiento de la placa debido a los pernos. Y es que Rn, ya saben, es el mínimo entre estos dos. Y bueno, y esta primera expresión básicamente viene del mismo criterio de von Mises, donde podemos decir de que este 1.2 no es más que 2 veces 0.6. Y recuerden que 0.6 viene del criterio de falla de von Mises, donde asumimos de que esta fractura sucede en estos dos planos que están acá. Y entonces de ahí viene 2 veces 0.6, y LC es la longitud, T es el espesor de la placa, y FU es el esfuerzo último o la capacidad última en este caso del material de la placa. Si recuerdan a la clase anterior, que la ruptura en bloque por corte es muy muy similar. Y bueno, y este 2.4 dB por T por FU, que es para la ovalización de la placa, es una expresión empírica, pues básicamente basada en datos experimentales. Una nota adicional, ¿no? Y es que en este caso el diámetro del agujero, recuerden que en las clases anteriores le sumábamos un 16 más un 16, básicamente le sumamos un octavo, pero en este caso, como estamos haciendo un cálculo local de la capacidad del perno y la conexión alrededor del perno como tal, no de toda la conexión, entonces necesitamos realmente la distancia geométrica, entonces solo le sumamos un 16, no le sumamos el otro 16avo que le sumábamos en el caso anterior, cuando estábamos viendo la fractura del área neta, por ejemplo, en las clases de tensión. Pero en este caso, importante, es solo un 16 que se le va a sumar. Bueno, esta misma expresión que habíamos visto, pues se puede reducir aún más sacando factor común 1.2 y nos va a quedar 1.2 T por FU, que todo esto es factor común, y el mínimo entre LC y 2 veces el diámetro del perno. Bueno, en cuanto a los requerimientos de distribución, tenemos requerimientos de espaciamiento entre pernos y requerimientos de distancia hasta el final de la conexión o distancia al filo, que le llamo yo.
Estos límites existen para facilitar la construcción y prevenir la corrosión, por ejemplo. Entonces, primero, el requerimiento de espaciamiento. Entonces, lo que quiere decir que el espaciamiento entre pernos, según la norma, va a ser para el mínimo posible, eh, 2 tercios del diámetro del perno, o preferido, esto es lo que se prefiere, esto es lo mínimo, y esto es lo que se prefiere. Se prefiere, o sea, lo usual es usar 3 veces el diámetro del perno, es lo más usual. Ahora, para el máximo desplazamiento posible, bueno, según el manual siempre, según ISC 360, pues va a ser el mínimo entre 14 veces el espesor de la placa y 7 pulgadas. Y en este caso estamos utilizando el mayor posible, ¿no? Considerando, por ejemplo, de que, bueno, el menor posible quiero decir, porque el mayor posible es considerando de que está pintado, pero si no está pintado, entonces en el caso que no esté pintado, la corrosión es más probable. Y al ser más probable la corrosión, pues entonces en ese caso tenemos que utilizar el límite más pequeño, que es 14 veces el espesor. Básicamente lo que está diciendo es que si no tenemos pintura que vaya a evitar la corrosión, entonces tenemos dos placas y el espaciamiento es muy largo entre los dos pernos que conectan esa placa, esas dos placas, entonces las placas van a tender a abrirse un poco. Al abrirse se puede colar agua y se va a corroer, va a haber corrosión dentro de la placa. Entonces, para el caso que las placas no son pintadas, pues el límite es más estricto todavía. Por eso usa 14 veces. Si fuera pintada, serían 24 veces. Para todos los efectos prácticos, nosotros no sabemos si es o no es pintada, entonces vamos a utilizar 14 veces el espesor de la placa. Ahora, requerimiento para separación al final de la conexión, o sea, esta es la distancia al filo. Quiere decir, por ejemplo, esta distancia que está acá, o ya sea para acá también. Esto sigue siendo distancia al filo. Entonces, eso depende del diámetro del perno. Por ejemplo, para pernos de 1 pulgada dice que la distancia mínima es 1/1/4, como pueden ver acá. Para pernos, por ejemplo, de 1/1/4 serían 1/5/8, etcétera. Bastante fácil de entender. Y bueno, la máxima, esa era la mínima separación. Ahora, la máxima separación que podríamos tener es 12 veces el espesor de la placa o 6 pulgadas. Según esta misma nota que está acá, ¿no? Que aparece en el ISC 360, ya sea 16 o 22, es la misma nota todavía. Bueno, veamos entonces un resumen de las fórmulas y referencias más relevantes. Básicamente, importante, ¿no? La capacidad de corte del perno se puede calcular con la tabla 7.1, que es esta tabla que está acá, muy sencilla de calcular con esta tabla. Si no, pueden utilizar mecánica de materiales básica y utilizar esta tabla que está acá, que está en función de esfuerzo, y multiplicar por el área del perno. Un poco más complicado, un poco más largo, pero aún muy fácil de hacer, diría yo. Ok, este es para la capacidad del perno. Para la capacidad de aplastamiento de la placa vamos a tener este límite, ¿no? Que es 1.2 veces T por FU, por el mínimo entre estos dos, ¿no? Que uno es arrancamiento básicamente y el otro es ovalización de la placa. Donde este LC pues va a depender de si es algo intermedio, o sea, si entre perno y perno, pues va a ser S menos DH, el diámetro del agujero, y si es al extremo, o sea, hay distancia al filo, pues va a ser LC, que es LE menos DH entre 2, básicamente, donde LE es la distancia que hay desde el centro del perno hasta el filo de la conexión, y pues esto es el diámetro del agujero entre 2, pues para llegar básicamente desde la parte de abajo, digamos, del agujero hasta el filo de la conexión y no del centro. Importante también que el diámetro del agujero se va a considerar como el diámetro del perno más un 16avo de pulgada. En cuanto a los espaciamientos, pues el espaciamiento mínimo son 2 tercios del diámetro del perno, pero se prefiere 3 veces el diámetro del perno. Y el máximo es el mínimo entre 14 veces el espesor de la placa y 7 pulgadas. Ahora, para requerimiento de distancia al filo, pues la mínima distancia depende de esta tabla que les mostré anteriormente, la tabla J34. Y para la distancia máxima va a ser el mínimo entre 12 veces el espesor de la placa y 6 pulgadas. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es que vamos a analizar esta conexión para poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora. Bastante sencilla de hacer, van a verlo, o sea, no es nada del otro mundo. Sí sé que es bastante información, hace una clase un poco extensa, pero bueno, espero que sea de utilidad para ustedes. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden que mi correo también está ahí siempre. Si tienen cualquier consulta, me pueden enviar un correo y siempre estoy abierto a ayudar. Y también, por favor, síganme en mis perfiles de Facebook, Entendiendo Estructura, y en mi perfil de LinkedIn, Eric Osorio. Una vez más, compartan este video, por favor, entre sus colegas de ingeniería civil, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, inclusive que estén interesados en este tópico, que esa es la única manera en la que puedo seguir creciendo y puedo seguir subiendo material como este. Y bueno, ha sido un placer. Como les digo, eso ha sido todo por la clase de hoy. Hasta una próxima entrega. Chao.